Hola, hola, muy buenas tardes. Espero que estén teniendo una tarde maravillosa y el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de un tema que me parece muy importante y que todos en algún punto del camino, todos hemos enfrentado. Las entrevistas. Creo que antes de entrar en el tema y ahondar un poquito más sobre este tema de las entrevistas, me gustaría como organizar, ¿no? Que es un poco como yo funciono, ¿no? Como los bloques de ideas, ¿no? Lo primero es definir qué es una entrevista y cuáles tipos de entrevistas o qué tipos de entrevistas tenemos. Antes de entrar en el tema, son mis perritos, les pido una disculpa. El tema de las entrevistas creo que es muy importante abordarlo porque en algún punto del camino como profesionistas, individuos, eh, padres de familia, empresarios, inversionistas o dueños, lo vamos a enfrentar, lo vamos a tener. Entonces creo que en este capítulo les voy a compartir lo que considero son unos tips maravillosos, muy básicos, muy generales de lo que nos va a ayudar para una entrevista. Primero que nada, vamos a clasificar las entrevistas, que a mi modo de ver son las más frecuentes, ¿no? Tenemos las entrevistas educativas, por decirlo así, sí, educativas como padres de familia, como maestros, como alumnos. Luego tenemos, ya sea para entrar a una universidad, para entrar en algún programa académico, para entrar a algún curso, o las entrevistas que de pronto nos hacen en las escuelas a los papás para evaluar quiénes somos, el perfil de nuestro hijo, el desempeño de nuestro hijo. Entonces, esa es una. Entrevistas educativas. Luego tenemos las entrevistas profesionales, que esto, bueno, no soy una experta en recursos humanos, pero sí soy una experta en entrevistas porque he tenido de todo tipo, en todos los idiomas, en todos los formatos. Entonces, este sí es como mi especialidad. Esta es mi especialidad porque tengo mucha tela de donde cortar y ahorita les voy a compartir. Y el último, que también en mi experiencia pues me encanta porque lo he hecho y creo que es muy, pues muy entretenido, son las entrevistas por experiencia o hobbies personales. Entonces, entremos en este tema de lleno. 3 tipos de entrevistas vamos a abordar aquí en el sentido de cuáles son los tips generales para los 3 bloques de entrevistas. Y aquí se los voy a compartir. Bueno, entonces, recapitulando, entrevistas educativas, entrevistas profesionales y entrevistas por experiencia. ¿Cuáles considero o en mi punto de vista, porque a las 3 las he vivido, las 3 las he enfrentado y de pronto no sabe uno ni qué hacer, qué decir, cómo actuar, qué vestir? Entonces, les voy a dar tips bien generales que creo que les puedan servir si están atravesando en alguno de estos bloques, si están por tener alguna entrevista. Y primero que nada, uno, el tono de voz. Nuestro tono de voz, ya sea vía telefónica, por internet, vía remota, ya sea Zoom, Google Teams, Teams, lo que gusten y manden, siempre o presencial, el tono de voz va a marcar una diferencia. Si nuestro tono de voz es muy alto, esto tiende cansar, a cansarte a ti y a cansar a quien te escucha. Es mucho más probable que que la persona que está enfrente de ti o del otro lado preste más atención si tu tono de voz es mesurado, es moderado y controlado. Es decir, que no es monótono, pero que tampoco es hola, ¿cómo estás? ¿Sí me explico? O sea, que es controlado, mesurado y que no es aburrido. Es decir, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Mira, parte de mi experiencia, o sea, como tener estos brincos también es como, ¡pum!, despiertas la atención, ¿no? O sea, entonces el tono de voz, mantenerlo no muy grave, no muy alto, no muy fuerte, te va a permitir establecer un diálogo mucho más
amable, mucho más tranquilo y sobre todo sentar las bases para un diálogo más cómodo entre ambas partes. Y no tomar las cosas como de me está gritando, ¿no? O yo le estoy gritando. El tono. Segundo, uso del lenguaje. Pareciera que las muletillas son hoy por hoy parte de nuestro lenguaje, pero no debiera ser así. El uso de muletillas debe ser eliminado, si es posible en su totalidad, cuando estás en una entrevista de cualquiera de los... Perdón, es mi problema. En cualquiera de los tres bloques, la eliminación de las muletillas es imprescindible. Habla de un buen uso de las palabras, de tu perfil como persona, de tu conocimiento. Es también una forma de llevar una conversación mucho más nutrida, mucho más rica y sobre todo habla bien de ti, ¿no? De que tienes un conocimiento, un bagaje cultural que te permite hacer uso de diversos escenarios y saltar en distintos temas. Entonces el uso de muletillas como, por ejemplo, es que, o sea, ¿sí sabes cómo? ¿Sabes cómo? ¿Cómo? O sea, ¿sí me expliqué? Este tipo son ejemplos de lo que en mi experiencia es lo que más me ha tocado enfrentar. Yo misma he cometido esos errores y por eso creo que es importante compartirles aquí el no hacerlo. Entonces llevamos dos. Uno, tono de voz. Dos, uso del lenguaje. Tres, imagen. Imagen personal. Es sumamente importante que esta parte no la dejemos de lado. Pudiera parecer superfluo, pudiera parecer discriminatorio en algún punto del camino, pero no lo es. Y les voy a compartir lo que Mario Alonso Puch, es un conferencista de mis favoritos. Él es un cardiólogo, neurólogo español que después de muchísimos años se retiró para dar conferencias en todo el mundo de carácter motivacional. Tiene varios libros, les voy a dejar aquí los datos en la descripción para que vayan y lo visiten. Tiene muchísimos videos gratuitos, muchos textos que pueden leer de forma gratuita también. Y Mario Alonso Puch, en uno de sus talleres, menciona en una entrevista con otra persona experta en recursos humanos de una empresa muy reconocida, le dice, ¿por qué crees tú que muchos profesionistas brillantes, con excelentes currículums académicos, no pueden acceder a un trabajo? Y esa persona responde, y me pareció muy interesante, vaya, porque pareciera que es un tema que ni siquiera tendríamos que estar, o sea, que ni siquiera tendríamos que estar abordando porque es un obligatorio, ¿no? Pero bueno, para muchas personas quizás no lo sea. Entonces por eso dije, lo voy a incluir en este video. Entonces la persona de recursos humanos de esta empresa le responde, mira, me encuentro con unos perfiles brillantes, pero a la hora de tenerlos enfrente, su imagen personal no coincide, no empata con lo que yo estoy viendo en el papel. Y me veo en la necesidad de seguir buscando otro candidato. ¿Qué pasa? La imagen personal no solamente habla de nuestro perfil como posibles candidatos para una empresa, o como padres de familia, o como ejemplos o líderes dentro de un programa en donde nos entrevistan sobre cualquier tema. La imagen es muy importante porque comunica quiénes somos a nivel interior y personal. Comunica cómo somos, cómo nos desempeñamos. No importa el color de cabello, de piel, el tipo de ropa. Lo importante es la imagen. Ojo, no hay un como secreto de cómo tienes que estar en una entrevista. Yo creo que lo más importante es que lo que tú seas vaya con tu personalidad, pero que también coincida con lo que tú estás vendiendo en tu currículum. Entonces, el tener una imagen de pulcritud,
pulcra, limpia. ¿A qué me refiero? Bañados, con las uñas bien cuidadas, oliendo bien. Eso es parte de nuestra imagen. ¿Qué más es parte de nuestra imagen? Nuestro cabello, tenerlo cuidado. No necesariamente tienes que tener el cabello de un color, simplemente tenerlo cuidado, peinado, aseado. Eso es importante. Y que la ropa que usemos pues también luzca en buen estado, que sea ropa seria, pero que tampoco nos reste nuestra personalidad. Es decir, no estamos obligados a usar cierto tipo de ropa, pero sí ropa que vaya acorde a nuestra personalidad, a nuestros intereses y a lo que estamos buscando, ¿no? Que es que nos tomen en cuenta. Entonces, pues la imagen al final del día siempre va a ser nuestra primera carta de presentación ante cualquier persona. Y la primera imagen nunca se olvida. Entonces esto es muy importante y se los quiero también incluir aquí. Vamos recapitulando. Tono de voz, uso del lenguaje, imagen personal y 3. Y no lo quería dejar pasar porque este es un tema que me apasiona. El 3 es la capacidad de interesarnos en la otra persona. ¿De qué se trata esto? Van a decir, bueno, pero en una entrevista se supone que el interés es de allá para acá, o sea, a mí me van a entrevistar. Pues no necesariamente. Sí y no. Y aquí les voy a compartir. Hace también un poco vi una entrevista de una de una persona que formaba parte del equipo de Barack Obama en el gobierno de los Estados Unidos, una mujer muy brillante, muy fresca en su forma de ser. La entrevistan en un programa que también me encanta ver, de Lewis Holmes, que es un youtuber pues muy conocido que siempre entrevista. También se los voy a dejar aquí en la descripción por si quieren ver más sobre el tema y sobre esta mujer que me pareció brillante. Es el tema de, déjenme les digo un ejemplo muy básico, el comportamiento o el círculo de comportamiento, behavioral, the circle, the behavioral, ¿cómo? A ver, es de, aquí también se los voy a dejar, the behavioral circle, ¿ok? Perdón, es que pronto estoy acá improvisando porque trato de hacer esto lo más fresco y auténtico posible, que es mi objetivo. Entonces, ustedes tienen un círculo. En cualquier conversación, que tengan, ya sea con el esposo, el novio, el jefe, el amigo, el vecino, el maestro, su hijo, este círculo del comportamiento es muy importante. Y quiero hacerlo así, muy gráfico, porque en cualquier entrevista creo que esto les va a fascinar. Es fascinante la simplicidad que tiene y lo importante que es. No es otra cosa más que entender que en cualquier conversación, y pues hablo en este caso, perdón, los ladridos de mi perrita, en cualquier conversación que tengamos, vamos a tener una persona que habla acá arriba y una persona que escucha acá abajo. Las vamos a situar así, a modo gráfico, la persona que habla y la persona que escucha. En el círculo del comportamiento de Behavioral Circle, lo que habla es que es muy importante el entender que cuando el otro habla, tú escuchas. Sin atropellar la conversación, vas a escuchar hasta que termine de hablar, sin querer tener el poder de la conversación. Una vez que la otra persona termina, tú, con suma atención, siempre viéndolo a los ojos, prestando atención en la otra persona, vas a hablar. Y entonces el círculo se mueve mágicamente. Ahora la persona que hablaba baja y la persona que empieza a hablar sube. ¿Qué sucede? Esto mantiene el círculo andando. En el momento que la conversación deja de tener el círculo del poder de uno o del otro, se entorpece, se atropella y se termina.
se estanca. Pareciera algo muy sencillo, pero no muchos lo tenemos presente. Muchas veces queremos avasallar la conversación o queremos integrarnos o queremos decir algo y no hay herramienta más poderosa que el escuchar a la persona, dejarla terminar sin querer tener un punto de vista y luego nosotros hablar. Entonces eso permite que la persona que estaba antes hablando baje, escuche y tú hablas y entonces te haces escuchar. En cualquier entrevista esto me parece maravilloso porque va a permitir que fluya la conversación. Esto significa que no todo se trata de ti ni de la otra persona. Y siempre viene bien que cuando estamos con un maestro en una entrevista, preguntarle al otro, interesarnos por el otro, decirle ¿cómo estás? ¿Qué bien te ves? Me da gusto que estés aquí. Hacía mucho que no me hacían sentir tan bien. Me encanta el color de blusa que traes. No sabía que tú estabas trabajando aquí. ¿Cómo te sientes? O sea, siempre interesarnos por el otro va a permitir que las entrevistas de cualquier índole, ya sean por experiencia, hobbies, laborales o incluso educativas con nuestros maestros, sean muchísimo más nutridas, muchísimo más retroalimentativas, en donde ambas partes apuntan sus comentarios y en donde ambas partes hacen de la conversación un diálogo rico, un diálogo nutrido, un diálogo en donde se permiten conocerse uno al otro de una forma inteligente y sobre todo en una manera una manera muy respetuosa. Este círculo es muy importante porque sienta las bases de una conversación, del comportamiento. Y se puede cambiar el círculo del comportamiento, sí. Pero si, por ejemplo, y lo van a ver en el video que les voy a compartir, que es donde aprendí sobre este tema, que me pareció fascinante. Cuando, por ejemplo, en un trabajo, tu comunicación con tu jefe es siempre él habla y tú escuchas, y esto permanece a lo largo de los años, va a ser casi imposible que cambies eso. Entonces es bien importante que desde un inicio se sienten las bases de este círculo del comportamiento en donde ambas partes pueden contribuir en la conversación sin querer tener el poder, pero sí dando sus puntos de vista. Creo que con estos 4 temas siempre saldremos a flote en cualquier entrevista que tengamos, ya sea que de pronto seamos dueños, inversionistas y nos entrevisten en algún programa. Bueno, ya me incluí en la inversionista, pero bueno, o si somos profesionistas, o si somos youtubers, o si somos padres de familia, nuestro tono, nuestro uso del lenguaje, nuestra imagen personal, nuestro control del diálogo nos va a permitir tener el éxito. Eso es invariable. Invariablemente vas a tener éxito en tu entrevista si logras tener estos 4 puntos bien presentes y bien claros, porque vas a ir con otra actitud hacia las entrevistas, con el respeto que todos nos merecemos, tanto quien está en la entrevista como quien la hace. Y por último, casi lo dejo de lado, es la puntualidad. Recuerden siempre la puntualidad, que no creo ni que debiera integrarlo aquí, pero bueno, nunca está de más decirlo. La puntualidad y el agradecimiento siempre nos abren muchas puertas. Gracias, espero que estén teniendo un día espectacular y recuerden que lo mejor siempre está por venir. Siempre hay que esperar lo mejor y todo esperamos. Gracias por estar en el programa de Colibríes.